Hola, bienvenidos a su serie México y los signos de los tiempos. Hoy nos encontramos aquí en la Torre Mayor, en el piso 51, un lugar muy agradable, confortable, y vamos a platicar acerca del libro de La Guerra Sagrada, una nueva visión de la Guerra de Independencia, que es el autor, el licenciado Antonio Velasco Piña. Buenas tardes, licenciado. Muy buenas tardes. Bienvenido. Pues muchas gracias y con un tema especialmente interesante para todos los mexicanos, como es nuestra Guerra de Independencia. Así es. Nosotros queríamos preguntarle, ¿en qué estriba esta nueva visión de la que habla en el libro? ¿Qué diferencia tiene con la versión oficial que se nos ha presentado, que a veces nos matiza esta historia entre blancos y negros, ¿no? ¿Qué aportación es la que da? Sí, mire, la versión que nos dieron sobre la Guerra de Independencia, a mi generación, a la de usted, a la de nuestros padres y a nuestros abuelos, ha sido siempre la misma. ¿Quién elaboró esta versión? Esta versión fue elaborada en la segunda mitad del siglo XIX por los intelectuales liberales. Es una buena versión, es una versión patriótica, es una versión muy clara que ha permitido una fácil comprensión desde cierto ángulo sobre la Guerra de Independencia. Pero tiene también graves defectos, o más bien dicho, varias carencias. Lagunas. Sí, ¿cuáles son sus defectos y sus lagunas? Los defectos son que es una versión racista. Nos han hecho creer que toda la participación indígena en la Guerra de Independencia fue haberlos utilizado exclusivamente como carne de cañón. Es decir, que fueron llevados a una guerra en la que ellos no sabían realmente por qué estaban participando en ella y que se dejaron matar sin tener objetivos claros por los cuales estaban luchando, lo cual es totalmente falso, pues quizás una de las participaciones más conscientes de los que intervinieron en la Guerra de Independencia fue la de los indígenas. Es también una versión machista, porque nos han hecho creer que la única mujer que tuvo importancia en esta guerra fue doña Josefa Ortiz de Domínguez en los minutos previos al estallido de la rebelión. Bueno, por lo menos la única que siempre sale. Exacto, que ella les avisa que ya nos descubrieron y que... Claro. Y a partir de ese momento, ella desaparece y desaparecen todas las mujeres. No vuelve a aparecer ninguna mujer jugando un papel importante. Esto también es totalmente falso, porque la participación femenina en la guerra fue importantísima. Hay varias mujeres que necesitamos rescatar su biografía y darla a conocer, porque son mujeres muy admirables, ¿no? Aquí vamos a hablar muy brevemente nada más de dos de ellas, de Catalina González y de Leona Vicario. Y también es una versión materialista. O sea, que nos hicieron creer que exclusivamente son objetivos de carácter material por los que estaba luchando. Indudablemente que había el objetivo central político, que era la independencia de México. Pero cuando uno se mete a estudiar todos los documentos de la época, los discursos, las proclamas, las cartas, se da uno cuenta que había motivaciones, primero de carácter social muy importante. No nada más se luchaba por finalidades políticas, sino también sociales. Y también se luchaba por finalidades de tipo espiritual, porque recordemos que una gran parte de los dirigentes de este movimiento eran sacerdotes. ¿Sí? Entonces su versión espiritual no la podían hacer a un lado en el momento de participar en la lucha. Entonces estos tres aspectos son graves, carencias y defectos, pero también hay cosas muy graves. Hay acontecimientos centrales en la Guerra de Independencia que no nos explican por qué ocurrieron. Le voy a mencionar dos fundamentales. Nadie dice cuáles fueron las verdaderas razones por las cuales Hidalgo no entra en la Ciudad de México después de la batalla del Monte de las Cruces. El ejército español había sido derrotado, no había fuerzas que pudieran impedir la entrada. Si los insurgentes hubieran tomado la capital en ese momento, hasta ahí hubiera llegado la guerra. Ahí en ese momento se hubiera conseguido la independencia. ¿Y la otra? Y él no entra, tiene que haber sido por una razón. Otra, indudablemente el genio militar más importante que ha tenido México es Morelos. No hay ninguna figura militar que se le pueda igualar. Y sin embargo, hay un hecho que es totalmente inexplicable desde un punto de vista militar, que es el sitio de Cuautla. ¿Por qué, si Morelos estaba llevando una guerra tan exitosa a base de movimientos, se deja cercar en Cuautla sin que exista ninguna razón, ni militar, ni siquiera política? Sabiendo que teniendo fuerzas inferiores a las que lo podían cercar, no tenía ninguna posibilidad de éxito con ese sitio. Entonces, ¿por qué actúa así? Tiene que haber alguna razón para eso. A lo largo del libro, usted destaca tres personajes, tres etapas y que va con cada una con su gran caudillo. La etapa de inicio, donde está el cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien inicia y convoca, ¿no?, al pueblo. Una segunda etapa con Morelos, con el cura Morelos, quien es el ideólogo y le da cuerpo, ¿no?, y sentido al... Y una tercera etapa con Vicente Guerrero. En esta primera etapa, ¿cuándo podemos decir que arranca
la guerra que inicia o dónde están sus orígenes, las causas? Mira, aquí nuevamente hay una versión falsa sobre lo que fue Hidalgo. A nosotros nos contaron siempre en la escuela que Hidalgo era un gran intelectual, que había estudiado francés, que había estudiado a los enciclopedistas y a todos los filósofos franceses del siglo XIX. Pero nunca nos dijeron que además de saber francés, el señor sabía náhuatl y otomí, que fueron idiomas que le resultaron bastante más útiles para convocar la rebelión. Y además hay algo muy importante en el caso de Hidalgo. Para poder entender también la guerra de independencia, uno necesita saber que la sociedad novohispana, en toda la colonia, se fue estructurando a base de castas cerradas. O sea, no había un sentimiento de identidad nacional. Cada persona se identificaba con la casta a la cual pertenecía, ¿no? Y tenían una visión diferente de la realidad de acuerdo con esa casta y de sus obligaciones y de sus derechos. Muy brevemente, pero ¿cuáles eran esas castas? Estaba la de los españoles, que llegaban aquí a hacer fortuna o que llegaban ya con cargos públicos muy importantes y que eran los que gozaban de mayores privilegios. Después de ellos estaban los criollos, porque el ser español duraba muy poco, el tiempo que la persona vivía. Esa persona llegaba aquí, aunque su esposa fuera española, se casaban, tenían hijos, y sus hijos ya no eran españoles, sus hijos ya eran criollos, y por lo tanto sus hijos ya no tenían derecho a los mismos privilegios que tenían los españoles. Los que se llamaban peninsulares. Los peninsulares, exacto. Por ejemplo, no podían ser virreyes, no podían ser arzobispos, no podían ser grandes jefes militares. Pero ¿qué ocurría? Que el dinero que hacían los españoles se les iba quedando no a los españoles sino a los criollos, o sea, a sus hijos. Entonces la riqueza material se fue acumulando en los criollos, no en los españoles. Y se fue creando otra clase. Y se fue creando una casta que se sentía muy injustamente tratada porque consideraba que por el simple hecho de no haber nacido en España no tenía los mismos derechos que tenían los españoles. Y también esta clase se fue convirtiendo en la clase más culta de la Nueva España, porque sus padres que llegaban aquí normalmente eran gentes que venían a hacer dinero pero que no tenían una gran cultura y que sí procuraban que sus hijos la adquiriesen, bien fuese en la Universidad de México o las universidades de Europa. Después venían los mestizos, mezcla de las dos clases que por supuesto tenían menos privilegios. Después venían los indígenas y finalmente los negros que eran esclavos. Hidalgo era un criollo, al igual que todos los criollos, tenía este resentimiento en contra de los peninsulares. Pero uno de los primeros grandes méritos que va a tener Hidalgo a través de toda su vida, que van a ser muchísimos, uno fue el ir rompiendo sus intereses de casta, su visión de casta, y irse acercando a los indígenas. Como le mencionaba, él hablaba náhuatl, él hablaba otomí, y él se fue ganando la confianza de los indígenas, y esto fue lo que le impidió ascender a grandes puestos eclesiásticos, porque lo veían como un personaje medio peligroso y medio rebelde, ¿no? Pero esta conexión que él tuvo con los indígenas es lo que nos va a explicar por qué lo van a seguir. Imagínense si ahorita cualquier curita en una iglesia toca una campana y dice vamos a hacer una revolución, dicen, oye, pues vamos, es mucha gente, ¿verdad? Sí, sí. Poder de audiencia, ¿verdad? Sí, podemos dudarlo. Sí, yo no voy a dejar mis cultivos, mi ganado, para irme a hacer una aventura. ¿Por qué lo siguieron a él? Porque él desde mucho tiempo antes ya los había ido convenciendo de que tomasen parte en una guerra por la independencia, para lo cual ellos habían presentado sus objetivos y sus peticiones en esa guerra. Pero Hidalgo tenía entre sus objetivos entonces buscar la independencia desde el principio, no hubo un cambio en sí, aunque va habiendo un proceso, un cambio a través de él, ¿no? Es decir, él nace y se forma como criollo, va rompiendo esa visión con su contacto con los indígenas. Después, cuando recibe por parte de una mujer importantísima, que es Catalina González, una campana que habían elaborado los alquimistas con la idea precisamente de lograr un despertar nacional, él va a convencer al grupo de criollos que participaban en la conspiración de no esperar, como estaban ellos deseando, a que fuese el virrey el que iniciase la rebelión, porque recuerde usted que todo este inicio de la guerra de independencia, el detonador va a ser que España es invadida por los franceses, sí, que los reyes españoles, es decir, Carlos IV y su hijo Fernando VII, renuncian a sus derechos y se los ceden a Napoleón, y que Napoleón nombra como rey de España a su hermano, que esto va a propiciar la rebelión del pueblo español en contra de Pepe Botella, exactamente. Sí. Entonces, difícilmente nos podemos imaginar el impacto que debe haber producido en la Nueva España cuando le llegaron la noticia de que ya
el rey de España no era el rey de España, sino era un pelele que había nombrado Napoleón. Entonces, claro, se empezaron a plantear la pregunta, bueno, ¿qué hacemos? ¿Obedecemos a ese rey o nos esperamos? Todos los criollos tratan de aprovechar esa situación, convencen al virrey de Turrigaray de que rechace la propuesta que viene de Napoleón, declare la independencia de la Nueva España y él se nombre gobernante de la Nueva España mientras se restablece la paz en España y el monarca español nombra un virrey. Todos los criollos lo estaban apoyando y el grupo de conspiradores en el que participaba Hidalgo estaba también con esta idea de que iba a ser el propio virrey el que declarase la independencia. Pero los peninsulares y a los españoles se dan cuenta de esto, dan un golpe de estado, destituyen al virrey y nombran a otro que dice, mientras no se aclaren las cosas en España, no nos vamos a independizar de España, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces, digo, esto es lo que hace que Hidalgo cambie ya y diga, bueno, entonces nos olvidamos nada más de que esto es una lucha por los criollos, porque los criollos lo único que querían era que continuase el sistema de castas y simplemente ellos tener los mismos derechos, ¿no? Aumentarlos, exacto, ¿no? Y tener los mismos derechos de los españoles, pero nunca se les ocurrió que tuvieran ellos los mismos derechos que tenían los indígenas o los mestizos. Entonces Hidalgo rompe esa visión y dice, no, esta guerra de independencia va a ser para lograr la igualdad de todos los mexicanos. Y hay un decreto muy importante que es cuando él, estando en Guadalajara, promulga un decreto aboliendo la esclavitud y diciendo todos los habitantes de la Nueva España vamos a tener los mismos derechos. Sí, Hidalgo es el primero que abroga la esclavitud, ¿no? Y también fue llamado por su tropa, se le dio el nombre de el Generalísimo de América. Sí, aunque hay una cosa que de todas maneras él dejó muy claramente establecida, que la que iba a ser la generalísima de los insurgentes era la Virgen de Guadalupe. Porque él, en un momento de una intuición que tiene, enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe y dice, este va a ser nuestro estandarte, porque la devoción a la Virgen de Guadalupe era el sentimiento más cercano a una identidad nacional. Es decir, porque lo mismo los criollos, que los mestizos, que los indígenas, que los negros, tenían devoción hacia la Virgen de Guadalupe y eso los unificaba. Es decir, cada uno estaba en su propia casta y se sentía separado de las otras, pero había un lazo de unión que era la devoción guadalupana. Entonces, cuando él enarbola a la Virgen de Guadalupe, produce un sentimiento de unidad en su tropa y todos empiezan a portar estampas de la Virgen de Guadalupe para identificarse. El ejército de Hidalgo no tenía uniformes, era el pueblo que se había levantado en armas. Cuando se levantan en armas, ellos habían previsto antes levantarse un 29 de septiembre, me parece, ¿no? Sí. ¿Por qué se adelanta Bueno, es importante porque precisamente si el grupo, el 99.99 del ejército de Hidalgo eran indígenas, entonces ellos tuvieron que contar con la aprobación de los consejos de ancianos indígenas para participar en esta rebelión. Para los indígenas prehispánicos, las guerras eran un evento cósmico que debe estar tomando siempre en cuenta los aspectos cósmicos. Entonces ellos, el Consejo de Ancianos Indígenas, fija como fecha de la rebelión el 29 de septiembre. ¿Por qué el 29 de septiembre? Porque el 29 de septiembre es el día de San Miguel Arcángel, y San Miguel Arcángel, dentro de la tradición cristiana, que en gran parte ya había sido adoptado por los indígenas, es el arquetipo del guerrero sagrado, es el ejemplo del guerrero sagrado. Entonces, si esto iba a tratar de ser una guerra sagrada, había que iniciarla justamente en la fecha conmemorativa del máximo guerrero, que es San Miguel Arcángel. Entonces, ellos habían fijado esa fecha para el inicio de la rebelión. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se adelanta? La historia siempre tiene aspectos un tanto humorísticos y este es uno de ellos. Había en Querétaro un empleado del servicio de correos que se apellidaba Galván, que le encantaba leer todas las cartas para enterarse de los chismes y sobre todo lo que más le fascinaba era enterarse de las infidelidades conyugales, ¿no? Entonces él se entera que un señor que se apellidaba González, pero que no era nada de Catalina González, que estaba casado, tenía un romance con una muchacha de Valladolid. Y como este señor formaba parte de la conspiración, él estaba haciendo lanzas y cartuchos, le presumía a su novia de que él iba a formar parte del gobierno y todo eso. Entonces este señor Galván se entera
y se lo comunica a las autoridades de la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de México, al enterarse de eso, le giran una orden de aprehensión a Hidalgo, al Dama Allende, pero ¿a quién se la giran? Al corregidor Domínguez, sí, que estaba en la conspiración. Él era la autoridad. Él era la autoridad, entonces le dicen, oye, aprende a estas personas que están haciendo una conspiración. El señor Domínguez no ha de haber sido una gente con unos principios muy sólidos, porque cuando recibe la orden y se da cuenta que ha sido descubierta, inmediatamente se alinea y dice, voy ahorita mismo a aprender a este señor González ahí en Querétaro, y gira la orden de aprehensión a Dolores para que aprendan a Hidalgo. Entonces, su esposa, que seguramente era una gente de convicciones muy firmes, se enfurece, dice, no, hay que avisarles a nuestros amigos, entonces la manda a encerrar, y es cuando ella, a través del ojo de la cerradura, le avisa a través de unos sirvientes que corran a informarle a Hidalgo. Los famosos taconazos. Da de taconazos para que un señor Pérez que estaba abajo se entere que también formaba parte de la conspiración, porque la casa de ellos era al mismo tiempo la casa de gobierno de Querétaro. Entonces el señor sube, ella le informa, y él sale corriendo a San Miguel Allende, a avisarle a Allende, pero Allende no estaba, pero estaba el Dama, y el Dama va a Dolores, que era donde estaba Hidalgo y Allende, para decirles que ha sido descubierta la conspiración. Entonces Allende le manda a llamar a Catalina González, que formaba parte del Consejo Indígena, le dice, oiga, ya hemos sido descubiertos, y le dice ella, sí, pero no podemos empezar la rebelión, porque los guardianes de los consejos de indígenas fijaron que hasta el 29 de septiembre. Entonces él le dice, bueno, esto es como los partos, a veces se tienen que adelantar, y entonces adelante. Y entonces cuando ya toca la campana, como la toca a una hora a destiempo, y en aquella época, cuando una campana se tocaba fuera de tiempo, era porque estaba ocurriendo algún acontecimiento al que tenía que acudir el pueblo porque podía ser una inundación, un asalto, etcétera. Entonces el pueblo acude y él les informa. Pero la reacción que tiene tan inmediata de apoyo es porque ya él llevaba meses preparando esa rebelión. Me explico, por eso cuando ya lo escuchan, ya muchos de los que van a oírlo ya sabían que iba a haber una rebelión, claro, y estaban esperando que fuera hasta el 29 de septiembre, pero eso es lo que le permite el formar un ejército de muchos miles de personas en unos cuantos días, ¿no? Sí, claro. El cura Miguel Hidalgo era una persona evidentemente con un carisma, ¿verdad?, que puede agrupar a las personas en favor del movimiento. Después de que da el grito en Dolores, ¿cuál es el siguiente paso? ¿A dónde se dirige el movimiento? El primer problema que se les presenta va a ser el de la comida, porque a la hora que se les reúnen todos esos miles de gente, dicen, señora, ¿cómo les damos de comer? Entonces dicen, hay que ir a Guanajuato, porque en Guanajuato era donde se almacenaban las cosechas de toda la región en la Lóndiga de Granaditas, es decir, ahí se llevaban todos los granos y ya luego se empezaban a distribuir. Entonces, por eso se dirigen ellos a Guanajuato, para encontrar comida con la cual abastecer a su ejército. Ajá. Una vez que tienen los alimentos y todas sus cosas de logística, ¿deciden emprender la lucha o...? Bueno, deciden ir a tomar la Ciudad de México. Es decir, después de Guanajuato, hay, claro, una serie de preparativos como fundir las campanas, hacer cañones. Allende trata de dar un poco de instrucción militar a las personas que lo están siguiendo. Previo a eso, previo a decidir, de ir a la Ciudad de México, van y toman la Lóndiga de Granaditas, ¿no? Ahí pasa algo importante. Bueno, en la Lóndiga de Granaditas, que es la primera batalla de la guerra insurgente, que ganan los insurgentes gracias a un acto de valor de un minero, el Pipile, que se pone una losa en la espalda para poder quemar la puerta, porque ellos casi no llevaban artillería y llevaban muy pocos fusiles. La Lóndiga de Granaditas se toma básicamente a base de pedradas. Es decir, y el incendio de la puerta y que logran entrar, se apoderan de toda la comida que había ahí, y entonces cuando empiezan a prepararse para ir a tomar la Ciudad de México. Hay también un momento, porque Hidalgo hace algún recorrido por toda la región, que es cuando llega a Morelos a ofrecer sus servicios. Hidalgo, con esa capacidad que tenía de conocimiento de la naturaleza humana, se da cuenta que Morelos va a ser un gran líder. Ellos ya se conocían, porque Morelos había sido discípulo de Hidalgo, y entonces le dice, no se una usted a nosotros. Es casi seguro que los que iniciamos este movimiento vayamos a perder la vida, porque es muy difícil que logremos triunfar en una primera etapa. Si nosotros perecemos, a usted le toca seguir con la lucha. Entonces vaya usted al sur y trate de reunir fuerzas para continuar la guerra. Una vez que están en la Lóndiga de Granaditas, se dice que llegan las personas adineradas, guardan ahí sus joyas y llegan a buscar refugio. Entonces, pues parece que
lo toman, ¿no? Los insurgentes llegan y toman estas cosas y entonces se empieza a sentir un sentimiento de terror, ¿no? Por, obviamente, como todos los movimientos, ¿no? Se corre sangre, hay saqueos, ¿no? ¿Qué es lo que hace Hidalgo y los insurgentes para poder controlar esto? Bueno, llega el 29 de septiembre y con él llega un grupo de guerreros, llamémosles sagrados indígenas, o sea, gente entrenada para combatir con una visión espiritual, gente entrenada para no cometer desmanes. Entonces ellos son los que logran restablecer el orden dentro del ejército insurgente. La toma de Granaditas es el único momento en que hay saqueos y desorden. A partir de ese momento, cuando llegan este grupo de guerreros de varias partes de México y se incorporan al ejército insurgente, el orden se restablece. Sí, le pregunto esto porque si bien se dice que Hidalgo no se sabe a ciencia cierta por qué no toma la Ciudad de México, no conocemos, bueno, o no se saben las razones. Una de ellas podría ser que tenía miedo de que volvieran a suscitarse estos eventos que pasaron en la Alhóndiga. Es justamente la explicación de tipo racista que se le ha tratado de dar a este acontecimiento. Después de la toma de Granaditas y que el ejército insurgente avanza hacia la Ciudad de México, derrotan en el Monte de las Cruces totalmente al ejército realista y quedan abiertas las puertas para entrar. Si el ejército indígena, que era, vuelvo a mencionar, la totalidad del ejército de Hidalgo, su intención hubiera sido el saqueo, ¿usted cree que si Hidalgo se le hubiera dicho, no, ahora nos vamos a regresar, le hubieran hecho caso? No le hubieran hecho el menor caso, no, claro, hubieran llegado y hubieran saqueado la Ciudad de México. Se hubieran preocupado por sus propios intereses. Hubieran llegado a saquear la Ciudad de México. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos estaban obedeciendo también las órdenes de sus tradicionales, de los consejos de indígenas y de los guardianes de tradición. Pero ¿por qué no lo hizo Hidalgo? ¿Por qué no tomó la Ciudad de México? Porque él sabía perfectamente que si tomaba la Ciudad de México, ¿qué iba a ocurrir? Que los que iban a tomar el control del gobierno iban a ser los criollos. Los criollos, cuando ven acercarse al ejército de Hidalgo, inmediatamente le mandan a avisar, oye, tomen la ciudad porque aquí ya nadie la va a defender. Entonces lleguen lo más pronto que puedan, no lleguen con todos los indígenas, lleguen con un pequeño grupito, y en cuanto tomen la ciudad nos vamos a apoderar del tesoro del virreinato, y con ese vamos a convencer, si hay todavía algunos militares que vienen de San Luis Potosí, a poner resistencia, y vamos a formar un consejo de gobierno. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a pedirle al rey Fernando VII que venga a gobernarnos, o bien que designe a un noble que venga a gobernar a México. Esa era la visión que tenían los criollos. Entonces, ¿qué dice Hidalgo? Si tomamos ahorita la ciudad, nosotros no vamos a controlar el consejo que se va a formar. Este consejo lo va a controlar el grupo de criollos ricos que están en la Ciudad de México, y ellos van a imponer su criterio. ¿Y su criterio cuál es? Pues que venga Fernando VII a gobernarnos, y que claro, le van a decir al señor Fernando VII, oye, ven a gobernarnos, pero por supuesto, y ahora vamos a ser iguales que los españoles, nosotros los criollos. Era lo único que estaban ellos pidiendo y por lo que estaban luchando. Entonces, si Hidalgo hubiera tomado la Ciudad de México en ese momento, se hubiera logrado la independencia, pero ¿la independencia de quién? La independencia del grupo criollo que controlaba la riqueza en la Nueva España. No hubiera sido una independencia para todos los mexicanos, hubiera sido nada más ganarle a los criollos los mismos privilegios que a los españoles. Entonces él dice, no, esta guerra tiene que ser una guerra de independencia para todos. Entonces aquí, cuando les preguntan a los consejos de ancianos indígenas, ¿y ahora cómo se va a lograr eso? Y se dice, pues lo que se tiene que lograr es una elevación de conciencia. ¿A través de qué? A través del mismo instrumento que permitió la formación de México cuando los aztecas fundaron Tenochtitlan, a través de una peregrinación. Nada más que la peregrinación que ellos hicieron de norte a sur, ahora hay que hacerla de sur a norte. Entonces hay que irse a peregrinar al norte. Entonces eso también explica algo que desde otro punto de vista no tiene razón alguna. ¿Por qué se van al norte caminando? Pues, ¿qué iban a hacer allá? Todo estaba aquí en el centro. Licenciado, desafortunadamente se nos ha agotado el tiempo. Le agradecemos muchísimo esta plática que tuvo con nosotros, y también a ustedes desde su casa les agradecemos que nos hayan seguido y los invitamos a que sigan con nosotros en su serie México y los signos de los tiempos. Muchas gracias.
muy clara que ha permitido una fácil comprensión desde cierto ángulo sobre la guerra de independencia, pero tiene también graves defectos, o más bien dicho, varias carencias. Lagunas. Sí, ¿cuáles son sus defectos y sus lagunas? Los defectos son que es una versión racista. Nos han hecho creer que toda la participación indígena en la guerra de independencia fue haberlos utilizado exclusivamente como carne de cañón, es decir, que fueron llevados a una guerra en la que ellos no sabían realmente por qué estaban participando en ella y que se dejaron matar sin... Así es. Nosotros queríamos preguntarle, ¿en qué estriba esta nueva visión de la que habla en el libro? ¿Qué diferencia tiene con la versión oficial que se nos ha presentado, que a veces nos matiza esta historia entre blancos y negros, ¿no? ¿Qué aportación es la que da? Sí, mire, la versión que nos dieron sobre la guerra de independencia, a mi generación, a la de usted, a la de nuestros padres y a nuestros abuelos, ha sido siempre la misma. ¿Quién elaboró esta versión? Esta versión fue elaborada en la segunda mitad del siglo XIX por los intelectuales liberales. Es una buena versión, es una versión patriótica, es una versión... Hola, bienvenidos a su serie México y los signos de los tiempos. Hoy nos encontramos aquí en la Torre Mayor, en el piso 51, un lugar muy agradable, confortable, y vamos a platicar acerca del libro de La Guerra Sagrada, una nueva visión de la Guerra de Independencia, que es el autor, el licenciado Antonio Velasco Piña. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bienvenido. Pues muchas gracias, y con un tema especialmente interesante para todos los mexicanos, como es nuestra guerra de independencia.